Bueno, estamos acá para revisar el modelo de examen de orgánica. Vamos a arrancar con el ejercicio número 1, vamos a ir viendo lo que nos pide, los datos que tenemos, en el caso de que tengamos, y vamos a ir revisando bien punto por punto para tratar de sacarnos todas las dudas que tengamos antes de ver el primer examen de química orgánica. Arrancamos con el primer punto, que nos pide marcar el nombre correcto para el siguiente compuesto. Siempre que nos pidan marcar el nombre correcto para un compuesto, lo que tenemos que hacer es mirar la estructura completa. En este caso, está trabajando con fórmula semi-desarrollada, en la zona de abajo, donde trabajamos con los carbonos, y este ciclo, que podemos reconocer, está escrito con forma de esqueleto o topográfica también, que se llama. Pero siempre lo que hay que hacer es mirar la estructura y reconocer siempre el grupo funcional más importante. En el orden en el que los vemos en el pre, arrancando con alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, es el orden más o menos de importancia que tiene, el orden de jerarquía. Generalmente, mientras más oxigenado este grupo funcional, más jerarquía tiene, más importante es, y por lo tanto va a ser el que le va a dar el nombre principal al compuesto. O sea, siempre tenemos que lograr que ese grupo funcional más importante tenga la posición más pequeña y que obviamente esté incluido en la cadena principal. Y en el caso de que, siempre está bueno recordarlo, haya más de un grupo funcional, por ejemplo, un alcohol y un doble enlace, un alcohol y un grupo aldehído, hay que tratar de que la cadena principal tenga la mayor cantidad de grupos funcionales. En este caso, fijémonos que reconocemos un grupo funcional importante, que es el grupo funcional oxidrilo, que corresponde al alcohol. El ciclo, que podemos ver acá, no tiene ningún grupo funcional. No confundírselo con el benceno. El benceno, recuerden que es un aromático y se suele escribir con la forma topográfica como un hexágono con un círculo adentro que nos simboliza el enlace pi gigante y esos dobles enlaces que van dando vueltas. En este caso, no. Es simplemente un ciclo alcano, porque podemos ver que todos los enlaces que tiene la cadena son enlaces de tipo simple. Entonces, ya habiendo reconocido el grupo principal, que es el grupo oxidrilo que corresponde al alcohol, tenemos que lograr que la cadena principal incluya a ese grupo oxidrilo. Y esa cadena es esta cadena que podemos reconocer acá. Arrancando desde esta manera, esta cadena que estamos marcando en rojo sería nuestra cadena principal, que en este caso tiene 4 átomos de carbono. Una vez que encontramos la cadena principal, porque el ciclo tiene más átomos de carbono, es cierto, cuando uno mira el hexágono que tenemos dibujado, es un ciclo hexano, pero no contiene al grupo funcional más importante. Muchas veces nos va a pasar eso, entonces que encontremos el grupo, pero que numéricamente la cadena principal no sea la más larga, pero sí es la más larga que incluye al grupo funcional. Por eso en este caso, la cadena principal es la que está marcada en rojo, que son 4 carbonos, en vez de elegir al ciclo, que tiene 6. ¿Por qué? Porque esa cadena de 4 carbonos, que es una cadena lineal abierta, tiene el grupo funcional alcohol. Por eso es nuestra cadena principal. Una vez que la encontramos, debemos lograr que este grupo funcional tenga la menor posición posible. Entonces podemos contar de un lado hacia el otro. Si contamos de esta manera, arrancando por el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4, ojo acá porque está como escalonada la cadena. Igual la tenemos que considerar completa. Muchas veces estamos acostumbrados a ver la cadena lineal de una escrita de forma vertical o forma horizontal, pero hay que ver siempre todas las formas posibles de contarla. Por ejemplo, acá que nos quedó como una escalera, como una víbora, sigue siendo una sola cadena y por eso tiene 4 carbonos. Si la contamos de esta manera, entonces logramos que el grupo funcional nos quede en la posición número 2. Si lo hacemos al revés, arrancando desde este lado, vamos a marcar en verde 1, 2, 3, 4. Nos queda en posición número 3 el grupo funcional. Y no corresponde, no es correcto porque debemos elegir la menor posición posible, que en este caso es la posición 2, si usamos esta dirección para contar, que es la que está marcada en rojo. Una vez que ya encontramos la posición, ahí ya podemos ubicarnos un poco más y decir que este compuesto, esta cadena principal, es una cadena de 4 carbonos que en el carbono número 2 tiene un grupo oxidrilo, es decir, es un alcohol. De 4 carbonos es un butanol. Como tiene la función oxidrilo en el carbono número 2, es el 2-butanol. Ese es el nombre principal de la cadena.
Y en el carbono número 2 también tiene una ramificación, en este caso un ciclo hexano que está unido al carbono número 2. Entonces, el nombre completo que le ponemos a este compuesto es 2-ciclohexil, porque es un ciclo hexano que está como radical, entonces ciclohexil 2-butanol. Ese sería el nombre que tenemos para este compuesto. 2-ciclohexil 2-butanol, que es una de las opciones que tenemos para marcar. 2-ciclohexil 2-butanol. Muy bien, vamos con el ejercicio 2. Acá nos dice, con respecto a los aldehídos, marque la opción que considere correcta. Acá no nos da contexto al ejercicio. No nos dice qué tenemos que ver de los aldehídos, sus propiedades físicas, propiedades químicas, su fórmula, su isomería, no nos da nada. Entonces, no nos queda otra en este caso, en este tipo de ejercicios, que leer las opciones, descartar las que estén incorrectas para poder encontrar aquella opción correcta, que esté bien. Si el ejercicio nos dijera, por ejemplo, ¿qué es correcto respecto a los aldehídos en cuanto a sus propiedades físicas, sus propiedades químicas? Bueno, ahí nos permite orientarnos un poco más y hacemos un trabajo previo donde vamos a la cabeza, buscamos el armario de química, sacamos el cajón de química orgánica y buscamos aldehídos. Entonces, podemos repasar rápidamente e ir a buscar la opción que creamos que está bien. Como acá no nos da contexto, probablemente nos haga preguntas de todo respecto a los aldehídos. Puede hacer preguntas desde la isomería, la fórmula, las propiedades físicas, químicas, no tenemos manera de saberlo, así que a descartar. La primera nos dice, tienen menor punto de ebullición que el alcano de igual número de carbono, y eso es incorrecto. Los aldehídos tienen mayor punto de ebullición que el alcano correspondiente, a eso hace referencia cuando nos dice igual número de carbono. ¿Cómo nos podemos acordar de las propiedades físicas para compararlas, para acordarnos cuáles tienen mayor, cuáles tienen menor punto de ebullición? Busquen un ejemplo que se acuerden. Por ejemplo, el etano es un alcano de 2 carbonos que a temperatura ambiente es gas, es un gas. Por lo tanto, tiene que tener un punto de ebullición muy bajo para temperatura ambiente poder ser un gas. Mientras que el etanal, que es un aldehído de 2 carbonos, es un líquido a temperatura ambiente. Eso significa que tiene un punto de ebullición mayor. Piensen, por ejemplo, en el agua. ¿Por qué el agua a temperatura ambiente es líquida? Y porque tiene un punto de ebullición mayor que la temperatura ambiente. Entonces, por ahí buscando dos ejemplos o varios ejemplos en distintos compuestos que ustedes se puedan ir acordando más o menos, es más fácil poder comparar. Entonces acá dijimos, está mal porque los aldehídos tienen mayor punto de ebullición que los alcanos de igual número de carbonos. Después nos dice que sufren principalmente reacciones de sustitución y no de adición. Pésima opción, está muy mal. Todo lo contrario, los aldehídos sufren principalmente reacciones de adición, porque el carbono y el oxígeno van a romper uno de los dobles enlaces que tienen para poder adicionar, por ejemplo, hidrógeno, óxido de hilo, ácido cianhídrico, una de las reacciones que vimos cuando trabajamos con aldehídos. Por lo tanto, esta está mal. Los aldehídos principalmente dan reacciones de adición, no de sustitución. Nos dice que pueden formar uniones puente de hidrógeno con el agua y con los alcoholes, y es correcto. Los aldehídos pueden formar uniones puente de hidrógeno con el agua y con los alcoholes. Entre ellos no pueden formar puente de hidrógeno. Es decir, dos aldehídos, por ejemplo, dos moléculas de metanal, no pueden formar entre ellos puente de hidrógeno. Pero sí pueden formar con el agua, por eso son solubles en agua, los de pequeños carbonos, pequeño número de carbonos, perdón, y son también solubles en alcohol. Por eso, porque pueden formar uniones puente de hidrógeno con el agua y con los alcoholes, pero no entre ellos. Entre ellos, los aldehídos no forman puente de hidrógeno. Por lo tanto, esta opción es correcta. Sí pueden formar uniones puente de hidrógeno con el agua y los alcoholes. Ya encontramos la correcta, pero sigamos. Nos dice, ¿son todos sólidos a temperatura ambiente? No, mal, pésimo. Siempre que una pregunta o una opción les diga todos, nunca, jamás, siempre, agárrenla con pinzas porque seguro esa opción está mal. Acá nos dice que son todos sólidos, y no, no son todos sólidos a temperatura ambiente. Los aldehídos de pocos números de carbono, por ejemplo, arrancando desde el metanal en adelante, son líquidos, después se hacen un poco más viscosos, más aceitosos, hasta que llegan al estado sólido, pero no son todos sólidos, por eso está mal. Y la E nos dice, son isómeros de posición de las cetonas de igual fórmula molecular. Ojo con esa opción. Aldehídos y cetonas
no son isómeros de posición, son isómeros de función, porque son dos grupos funcionales distintos, son dos grupos de compuestos químicos orgánicos distintos. Por lo tanto, tienen que tener isomería de función. Es cierto que tienen la misma fórmula molecular cuando hablamos de la misma cantidad de carbono, si no, no podrían ser isómeros. Por ejemplo, la propanona y el propanal tienen la misma fórmula molecular, pero son isómeros de función, no de posición. ¿Quiénes son isómeros de posición? Por ejemplo, la 2-pentanona y la 3-pentanona, que son dos cetonas, una con la función cetona en el carbono 2 y la otra con la función cetona en el carbono 3. Ese es un ejemplo de isomería de posición, pero aldehídos y cetonas son isómeros de función, no de posición. Vimos acá entonces que la opción correcta era aquella que nos decía pueden formar uniones puente de hidrógeno con el agua y con los alcoholes. Que en este caso es la opción C que estamos marcando. Vamos con el ejercicio 3, que nos dice, si sometemos al benceno a una alquilación de Friedel y Krebs, ¿qué derivado funcional obtenemos? Esta reacción, la alquilación de Friedel y Krebs, es una reacción que nos permite agregar al benceno un radical alquílico, metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo, el que se les ocurra, pero es alquílico. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque los radicales alquílicos tienen solamente carbono e hidrógeno. En cambio, no hay que confundirlos con otros radicales que vimos cuando empezamos a ver aldehídos y cetonas, que eran los radicales acilos o radicales acílicos, con C, que vienen de los ácidos. Son radicales oxigenados. Por ejemplo, metanoilo, propanoilo, etanoilo, butanoilo, que tienen oxígeno. Acá estamos hablando de una alquilación. Por lo tanto, al benceno le podemos agregar, como dijimos recién, un metilo, un etilo, un propilo. ¿Qué derivado funcional podemos obtener a partir de la alquilación de Friedel y Krebs? Y el único derivado funcional que tenemos mencionado acá en las opciones que tiene un radical alquilo es el tolueno. Es el único que a partir de la reacción de alquilación de Friedel y Krebs nos permite obtener a partir del benceno. La benzofenona es una cetona, no es un radical, no tiene radicales alquílicos. El nitrobenceno se obtenía a partir de la nitración. El tolueno dijimos que es el correcto para este ejercicio. El ácido benceno sulfónico se obtenía a partir de la sulfonación, ¿no? Y el fenol también se podía obtener de varias formas distintas, que lo trabajamos cuando vimos fenoles en los métodos de obtención. Pero acá la correcta es tolueno. Es el único derivado funcional de los que figuran escritos que podemos obtener a partir de la alquilación de Friedel y Krebs. En el 4 nos dice, se tiene dos compuestos de fórmula molecular, carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno, y nos dice que ambos son muy bien. En el 4 nos dice, se tiene dos compuestos de fórmula molecular, carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno. Nos dice que ambos son isómeros de función y nos pregunta cuál de las reacciones mencionadas a continuación permitirá diferenciarlos. Nos da solamente la fórmula química, carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno, y a partir de ahí lo que podemos hacer es armar el compuesto. Usar esa fórmula química y armar la estructura del compuesto, por ejemplo, con la fórmula desarrollada, y vamos a descubrir que nos está hablando de compuestos carbonílicos, de 5 carbonos. O sea que acá tenemos una fórmula química que tranquilamente responde a la pentanona o al pentanal. 2-pentanona, 3-pentanona o pentanal. Entonces, además nos dice aparte, son isómeros de función.
Sí, por ahí nos podemos confundir a lo mejor con alcoholes o éteres, que eran también ejemplos que habíamos visto de isomería de función. No vamos a poder armar la estructura con esa fórmula. Prueben a armarla y van a ver que les da la estructura de un aldehído o una acetona. Y nos pregunta cuál de las reacciones mencionadas a continuación nos permite diferenciarlos. ¿Qué reacción podemos usar para diferenciar un aldehído de una acetona? Había dos reacciones que nos permitían diferenciar aldehídos de cetonas. La reacción de Tollens y la reacción de Fehling. Tollens nos da el precipitado que era un espejo de plata y Fehling nos daba un precipitado rojo de óxido cuproso. Aldehídos daban positiva a esas dos reacciones porque los aldehídos son muy buenos reductores, eso significa que se oxidan con muchísima facilidad, se convertían en ácidos carboxílicos o en su sal, dependiendo cuál de las dos reacciones estemos mencionando. En cambio, las cetonas eran muy difíciles de oxidar, por eso daban negativa a la prueba de Tollens y a la prueba de Fehling. Por lo tanto, acá la respuesta correcta es reacción de Tollens. Todas las otras opciones que tenemos, por ejemplo, ensayo de iodoformo, no nos permite diferenciar entre cetonas, porque solamente le dan positivas las metilcetonas. Por ejemplo, la 2-pentanona da positivo al ensayo de iodoformo y la 3-pentanona da negativo. La reacción de Bayer, que es la segunda opción que tenemos acá, era una propiedad química de los alquenos, no tiene nada que ver con aldehídos y cetonas, que era esa reacción que nos daba un precipitado marrón de dióxido de manganeso, reacción de Bayer, también conocida como hidroxilación o reacción de los bioles, porque era el producto que nos daba. Nos dice decoloración del agua de bromo. No, la decoloración del agua de bromo es un método de análisis o de diferenciación para alquenos. Después nos dice proceso Dow, y no, proceso Dow no es una reacción de diferenciación, es una reacción que vimos cuando estábamos trabajando con fenoles y éteres. Y por último, la reacción de Tollens, que es la correcta, que es la que nos permite diferenciar aldehídos de cetonas. Con el 5 vamos, nos dice nombrar, y nos da directamente la estructura química de este compuesto orgánico que tenemos que nombrar. También, como siempre, cada vez que queramos nombrar un compuesto orgánico, lo que tenemos que hacer es mirar la estructura y reconocer en ella el grupo funcional más importante de todos. En este caso, cuando vamos viendo, son todos carbonos con hidrógenos, enlaces simples, pero podemos reconocer acá una función cetona, nos damos cuenta porque está en un carbono secundario, que era la función de las cetonas, el grupo funcional, y también podemos reconocer en un carbono primario este grupo que es el grupo aldehído. Y la duda que tenemos siempre es ¿quién gana quién? ¿El aldehído es más importante o la acetona es más importante? La respuesta es el aldehído es el más importante, es decir, que le va a dar el nombre principal a este grupo, ¿sí? A este compuesto que tenemos enfrente. Entonces, ese carbono, que es el que tiene la función aldehído, que es siempre un carbono primario, porque recuerden que la diferencia entre aldehídos y cetonas es que los aldehídos están en un carbono primario y las cetonas están en un carbono secundario, va a ser el carbono que tiene prioridad. Por lo tanto, la cadena principal lo tiene que incluir. Y también, como hemos reconocido dos grupos funcionales, la cadena principal en este compuesto tiene que incluir a estos dos grupos principales, porque siempre tenemos que trabajar con una cadena principal que incluya la mayor cantidad de grupos funcionales, que no necesariamente tiene que ser la más larga numéricamente, es decir, la que más carbonos tenga, pero sí la cadena con mayor cantidad de grupos funcionales. En este caso, son dos grupos funcionales y tenemos que incluirlos en esa cadena principal. Podemos contar de diferentes formas. Por ejemplo, arrancando desde acá, puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que sería esta cadena que estoy marcando en rojo. Pero también podemos encontrar otra cadena de 9 carbonos, que sería esta. Vamos a marcarla acá y nos quedaría de esta manera. También contamos y nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, que acá hay dos cadenas que podemos encontrar que tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de grupos funcionales,
y tenemos que desempatar. ¿Cómo desempatamos? Cuando encontramos dos cadenas que tienen la misma longitud. En este caso, fíjense que usando una, que está marcada en verde ahora, o la que marqué recién en rojo, las posiciones del grupo aldehído y del grupo cetona se mantienen exactamente igual, porque como empezamos en ambos casos a contar desde acá hacia allá, sería posición número 1 y posición número 3. Es decir, que acá las posiciones de los grupos funcionales que tenemos, o la posición del grupo funcional más importante, no nos permite desempatar absolutamente nada. ¿Qué hacíamos cuando queríamos desempatar entonces? Mirábamos la cantidad de ramificaciones. Y acá de nuevo, si marcamos la cadena que habíamos reconocido recién en verde, vamos a encontrar que tenemos 1, 2 y 3 ramificaciones. Vamos a ver si contamos la que estaba en rojo recién. ¿Cuántas ramificaciones vamos a encontrar? Y también encontramos 3 ramificaciones. 1, 2 y 3. Si nos coincide la cantidad de ramificaciones, ¿qué hacemos? Desempatamos con la posición de esas ramificaciones. Y van a ver que acá, lo hagan de una forma o de otra, contándolo en rojo, como está dibujado, o en verde, como hicimos recién, las posiciones son exactamente iguales. Decimos 1, 2, 3, posición 4, posición 5, 6, 7, posición 7 para esta ramificación. Si contáramos en verde, que lo voy a marcar de esta manera para que se superponga con el anterior, las posiciones nos quedan exactamente iguales. 1, 2, 3, posición 4, posición 5, 6, 7 para este radical. Y ven que los radicales son exactamente iguales. Si cuento la que está en rojo, esto es un etilo. Si cuento la que está en verde, esto también es un etilo. ¿Qué significa entonces cuando ya hicimos todos los desempates habidos y por haber? Las posiciones nos dan exactamente iguales, nos dimos cuenta que las ramificaciones o radicales en este caso son exactamente iguales, o sea que por orden alfabético tampoco podemos desempatar. Es lo mismo usar una o usar la otra. ¿Sí? Pero siempre acuérdense que para desempatar tenemos que seguir todos estos pasos. ¿Sí? Primero buscar la cadena más grande, después ver la cantidad de ramificaciones, después ver las posiciones y recién después por orden alfabético, porque uno tiende a ir al orden alfabético rápidamente y no, es la última de las opciones que tenemos. En este caso, entonces, elegir cualquier cadena, la que está en rojo o en verde, es exactamente lo mismo. Por una cuestión de comodidad, podemos elegir la que está en rojo, porque es horizontal y nos permite directamente verlo mucho más rápidamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dijimos una cadena de 9 átomos de carbono, que tiene una función aldehído. Por lo tanto, es un nonanal, una cadena de 9 carbonos que es un aldehído. Recuerden que en aldehídos las posiciones no se aclaran porque siempre el aldehído está en un carbono primario, es decir, carbono número 1 o en el último carbono, o en los dos, pero nunca puede estar en otra posición. Entonces, no se aclara la posición cuando hablamos de aldehídos. Por eso directamente acá tenemos un nonanal. Y después vemos las ramificaciones. En el carbono número 4 tenemos un metilo, en el carbono número 5 también tenemos otro metilo, y en el carbono número 7 tenemos un radical etilo. Vamos a tener que nombrarlos, siempre recuerden por orden alfabético, y aclarando las posiciones y la cantidad. Y además, en el carbono número 3 tenemos la función cetona, que en la nomenclatura IUPAC se aclara con la palabra oxo. Entonces, podemos poner la posición, que acá es el carbono número 3, oxo. Vamos a ponerle el nombre entonces. Vamos a trabajar acá con la cadena. Esperemos que nos entre todo acá en la pantalla que estamos teniendo para trabajar. Y decimos, es un nonanal. Pero vamos ordenando por orden alfabético primero los radicales. Decimos 7 etil, que corresponde que vaya primero por la E. Después 4, 5 dimetil, posición de grupo cetona 3, oxo, nonanal, que es un aldehído de 9 carbonos. El nombre correcto entonces es 7-etil, 4,5-dimetil, 3-oxo nonanal, que es una de las opciones que tenemos
para marcar. En este ejemplo que estamos mostrando es la B, pero revisen siempre al final del modelo de examen que tienen las respuestas correctas, porque si cambiamos de carrera, a veces odontología, medicina, puede cambiar el orden, pero esta es la opción correcta. 7-etil, 4,5-dimetil, 3-oxo-nonanal. Muy bien, vamos con el 6, a ver qué nos dice. Cuando el propeno se hace reaccionar con ácido sulfúrico, se tiene un compuesto A que luego, al hidrolizarse, da un compuesto B. Este último, al reaccionar con permanganato de potasio, da un compuesto C. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? En este caso, nos está pidiendo averiguar, cuando miramos las opciones nos damos cuenta, a qué compuesto corresponde A, B y C. Para eso, tenemos que recordar las propiedades químicas de los distintos compuestos orgánicos que hemos visto. Particularmente, aquellas propiedades químicas que nos permiten convertir un grupo funcional en otro. Como por ejemplo, esta reacción que nos está dando de los alquenos a partir del propeno con ácido sulfúrico. Cuando nosotros hacemos reaccionar un alqueno con ácido sulfúrico, obtenemos un derivado de los alquenos que se denomina sulfato ácido de y el alqueno correspondiente, que es como lo hemos nombrado nosotros. En este caso, la reacción que tenemos es el propeno, que lo vamos a dibujar acá de forma vertical para que quede un poquito más fácil de entender. Ven ahí el doble enlace, tenemos carbono número 2 y ahora el carbono número 3. Al hacerlo reaccionar con ácido sulfúrico, lo que ocurre acá es que se va a romper el doble enlace, entonces este enlace se va a romper, a este carbono le va a quedar un enlace libre, a este carbono 2 también un enlace libre, y el ácido sulfúrico va a liberar un hidrógeno, que es la función que tienen los ácidos, sobre todo ácidos fuertes como el ácido sulfúrico, siempre se van a disociar y nos van a dar un hidrógeno. Entonces, un hidrógeno del ácido sulfúrico se libera y lo que nos queda del otro lado es el sulfato ácido, que es un anión ácido que habíamos conocido en la unidad 3. Para poder ver qué compuesto se obtiene o en qué posición en realidad entra el sulfato ácido, tenemos que recordar la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov nos decía que cuando teníamos en alquenos, la hablaba, pero en general se puede aplicar a otro tipo de compuestos también, nos decía que el hidrógeno, es decir, cuando estamos agregando hidrógeno, cuando estamos adicionando hidrógeno, como en este caso, que tenemos que debatir a dónde se va el hidrógeno y a dónde se va el sulfato ácido, la respuesta era, el hidrógeno se va al carbono más hidrogenado. El carbono que más hidrógenos tiene, más hidrógenos quiere. Casi siempre ese carbono es el carbono número 1, carbono primario, que suele estar mucho más hidrogenado que los otros carbonos. Entonces, en este caso, el hidrógeno se va al carbono número 1 y el sulfato ácido se nos va al carbono número 2. Por lo tanto, fíjense que el producto que obtenemos es el sulfato ácido de isopropilo, porque justamente el sulfato ácido queda en el carbono 2. ¿Qué podemos hacer ahora? A lo mejor eliminar alguna de las opciones. Sabemos que acá está el sulfato ácido, entonces podemos ir a las opciones y eliminar todas aquellas que no diga sulfato ácido de isopropilo o bisulfato de isopropilo. Por ejemplo, ya la opción A la podemos eliminar porque me dice N-propilo y no es isopropilo porque el sulfato ácido se va al carbono 2. Sería bisulfato de N-propilo si el sulfato, o el sulfato ácido, perdón, se fuera al carbono 1. Pero acá no se fue al carbono 1, se fue al 2. Porque ¿quién se fue al carbono 1? El hidrógeno. Porque se fue al carbono más hidrogenado. Regla de Markovnikov. Entonces ya podemos eliminar la primera opción. No importa lo que diga después. Esa opción está mal. Entonces seguimos. Sulfato ácido isopropilo. Esa opción puede ser. La C me dice, A es el 1-propanol. No, no puede ser el 1-propanol, porque obtenemos un sulfato ácido de alquil. Después la D, fíjense también, sulfato ácido de N-propilo, está mal, no es el N-propilo, es el isopropilo. E incluso miren que la última opción, acá que estamos trabajando con 5, también está mal, porque me dice sulfato
de isopropilo. Y no es sulfato, es sulfato ácido. Por lo tanto, acá ni siquiera hay que seguir con las otras reacciones. Ya podemos marcar con total seguridad la opción B, que nos dice sulfato ácido de isopropilo, porque todas las otras opciones están mal. No importa lo que diga de B y C. Todas las opciones están mal, menos la segunda, que nos dijo sulfato ácido de isopropilo. Acá como nos dice sulfato, está mal porque no es el sulfato, es el sulfato ácido o bisulfato. De todas formas, sigamos viendo las opciones para practicar, que nunca viene mal, y nos sacamos la duda de qué es lo que pasa después con las otras reacciones. Ya averiguamos entonces que el compuesto A era el sulfato ácido de isopropilo. Después nos dice que al sulfato ácido de isopropilo se hidroliza, es decir, que le estamos agregando agua, y esta reacción de hidrólisis del sulfato ácido de isopropilo lo que va a hacer es romper este enlace de esta manera y se nos vuelve a regenerar el ácido sulfúrico. ¿Ven? El hidrógeno se va al ácido. ¿Y quién entra a la cadena carbonada? El oxidrilo. De hecho, es un método de obtención de alcoholes. Por lo tanto, el producto de esta reacción es el 2-propanol o alcohol isopropílico si estamos trabajando con la nomenclatura clásica, tradicional o común. Ven que el oxidrilo entra en el carbono número 2. Entonces, el compuesto B, que era nuestra incógnita acá también, es el 2-propanol. Sigue siendo correcta la que habíamos marcado. Y después nos dice que este compuesto se oxida o reacciona con permanganato de potasio y nos termina produciendo un compuesto C. ¿Qué es lo que obtenemos si oxidamos alcoholes secundarios? La acetona correspondiente. Por lo tanto, cuando trabajamos, en este caso con la oxidación del 2-propanol con permanganato de potasio, nos termina dando la cetona correspondiente, que es la propanona, nomenclatura IUPAC, o acetona, nomenclatura clásica o común. Por lo tanto, la respuesta correcta era la B. A es el sulfato ácido isopropilo, B es el 2-propanol y C es la propanona. Siempre en este tipo de ejercicios traten de trabajar con las opciones, porque fíjense que acá pudimos ya en la primera reacción eliminar todas las opciones menos la correcta. Y a veces pasa que ocurre esto, y si no, por lo menos podemos ir eliminando de a una, de a dos, y después quedarnos con menos opciones, mucho más fácil de encontrar la correcta. Así que acá la respuesta correcta de nuevo es A, es el sulfato ácido isopropilo, B es el 2-propanol y C es la propanona. Vamos con el 7 ahora, a ver qué nos dice. ¿Qué tipo de isomería presenta el 3-octanol con el dibutil éter? Nos está nombrando un alcohol saturado. Es importante por ahí aclarar que el 3-octanol solo tiene enlaces simples, no tiene dobles o triples enlaces. Y nos da un éter. En este caso, un éter de 8 carbonos. Por eso nos dice dibutiléter, es la función éter con 2 radicales para cada lado de 4 carbonos. Y el tipo de isomería que presenta el 3-octanol con el dibutiléter o alcoholes con éteres es metamería. Es un tipo de isomería de función que es la que corresponde con los alcoholes saturados y los éteres. Por ejemplo, el alcohol etílico o etanol es un metámero, es un isómero de función, por eso metámero, porque es el nombre que recibe este tipo de isomería, metamería, con el dimetiléter o metiléter, que tiene 2 carbonos. El propanol, por ejemplo, 1-propanol o 2-propanol, tienen isomería de función con el etilmetiléter, que es un éter que tiene 3 carbonos. Entonces, éteres y alcoholes saturados tienen isomería de función que se denomina metamería. La opción que figura al final, en este caso la E que está marcada, pero fíjense las demás. Nos dice isomería de cadena. No, no tiene isomería de cadena. Partiendo desde la base que son 2 tipos de compuestos distintos. La isomería de cadena se da entre compuestos del mismo tipo. Por ejemplo, entre el metilpropano y el butano, isomería de cadena, son alcanos. De posición, no. Un ejemplo de isomería de posición sería, por ejemplo, el
1-buteno y el 2-buteno. Cambia la posición del doble enlace. O el 1-butanol y el 2-butanol. Eso sería un ejemplo de isomería de posición. Geométrica, no. Solamente los compuestos con doble enlace pueden tener isomerías geométricas. Nos dice tautomería. No, la tautomería era un tipo de isomería que habíamos visto que se daba entre los alcoholes insaturados, como por ejemplo el etenol con el etanal o el 2-propenol con la propanona, que lo habíamos visto en hidratación de alquinos. Ese es un ejemplo de tautomería, que era una isomería en la que se generaba un equilibrio dinámico entre los dos compuestos que se producían. Pero nada que ver con lo que nos está preguntando acá. Por eso la respuesta correcta es metamería, isomería de función que existe entre alcoholes saturados y éteres, obviamente, de la misma cantidad de carbonos para que puedan tener la misma fórmula molecular. Vamos con el 8. Utilizando la síntesis de Williamson, que la síntesis de Williamson era una reacción que habíamos visto, un método de obtención para obtener éteres, nos dice que se hace reaccionar vamos al 8. Nos dice, utilizando la síntesis, vamos con el 8. Utilizando la síntesis de Williamson, se coloca a reaccionar bromuro de metilo y fenóxido de sodio. ¿Qué compuesto orgánico obtenemos? En este caso, la síntesis de Williamson es un método de obtención de éteres que lo habíamos visto como método de obtención de éteres, pero también lo habíamos visto como una propiedad química de los fenoles. Por eso el reactivo que nos menciona acá es el fenóxido de sodio. ¿Qué es lo que tenemos acá para obtener en la síntesis de Williamson? Como dije recién, éteres. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Si ya nos ubicamos, dijimos, che, síntesis de Williamson, obtención de éteres, vamos a las opciones y eliminemos todas aquellas que no me mencionen a un éter. Por ejemplo, la opción A me dice metilfeniléster, pésimo, los ésteres aparte tampoco se nombran así. Después me dice la opción B, benzoato de metilo. No, el benzoato de metilo no es un éter, es un éster. También está mal. Podemos quedarnos a lo mejor con la C, que nos dice fenilmetiléter. Habría que ver si es correcto que se obtiene esa, pero por lo menos dice éter. La opción D nos dice bromo, sodio, eso ya está mal. Y metilfeniléster, también la eliminamos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya nos quedamos con casi ninguna opción. Solamente podemos considerar aquella que nos dice fenilmetiléter. Entonces vamos a ver si correctamente obtenemos ese compuesto. Para hacer esta reacción tenemos acá el bromuro de metilo que reacciona con el fenóxido de sodio. Y en esta reacción lo que ocurría era una especie de doble desplazamiento. El sodio va a romper el enlace con el oxígeno, el bromo va a romper el enlace con el carbono y el sodio se va con el bromo para formarnos esta sal binaria, bromuro de sodio, que era la que se solía obtener, porque generalmente los ejemplos de la síntesis de Williamson están dados con sodio y con bromo, y luego la cadena carbonada, en este caso el metilo que acompaña al bromo, va a ir a ocupar el lugar del sodio, y se forma el grupo éter. ¿No? Tenemos dos cadenas carbonadas unidas a partir del oxígeno. Y el nombre que le podemos poner a este compuesto, al ser un éter, es, por orden alfabético, mencionar un radical, luego el otro y luego la palabra éter. Fenil, metil, éter. Por lo tanto, la respuesta correcta es la que habíamos visto recién, que podía ser fenil, metil, éter. Y además nos nombra que también se obtiene bromuro de sodio. Síntesis de Williamson entonces, propiedad química de fenoles y además método de obtención de éteres, particularmente con los aromáticos. Por eso siempre se suele usar el ejemplo del fenilo, que viene del benceno y viene del fenol. Vamos con el 9. Nos dice, si hacemos reaccionar... Vamos con el 9. Nos dice,
Si hacemos reaccionar 2-penteno con bromuro de hidrógeno, se obtiene. Y nos da varias opciones respecto a qué producto o productos podemos obtener en esta reacción, que es una reacción de adición, que es una reacción típica de los alquenos, que al tener el doble enlace lo rompen y puede cada carbono que está involucrado en el doble enlace incorporar un átomo o grupos de átomos distintos. En este caso, al tener el 2-penteno, tenemos el doble enlace en el carbono número 2 y cuando se vaya a romper este doble enlace, lo que podemos tener es que a este carbono le queda un enlace libre, a este carbono también, y lo que estamos adicionando es bromuro de hidrógeno, que va a separarse por un lado el hidrógeno y por el otro el bromo, y siempre en este tipo de reacciones pensábamos, bueno, ¿cuál es el carbono más hidrogenado? Siguiendo la regla de Markovnikov, ese carbono más hidrogenado es el que debería recibir al hidrógeno. Pero acá, cualquiera de los dos carbonos tiene la misma cantidad de hidrógeno. Entonces, al hidrógeno le va a dar lo mismo, ir al carbono 2 o irse al carbono 3. Por lo tanto, en este caso, vamos a obtener dos productos. Podemos obtener el 2-bromopentano o el 3-bromopentano. Porque, como dijimos, al estar los dos carbonos igual de hidrogenados, el hidrógeno no va a tener preferencia por uno o por el otro. Entonces, en este caso, puede irse el hidrógeno al carbono 2 y el bromo al carbono 3, entonces estaríamos obteniendo 3-bromopentano, o podría irse el hidrógeno al carbono 3 y el bromo al carbono 2, y estaríamos obteniendo 2-bromopentano, en posición número 2. ¿Por qué? Porque como dijimos recién, al estar igual de hidrogenados, los dos carbonos que estaban incluidos en el doble enlace, son estos que estamos marcando acá en verde, al hidrógeno le da lo mismo. Entonces, yéndose al carbono 2 o al carbono 3, la regla de Markovnikov, digamos, se sigue cumpliendo porque tienen la misma cantidad de hidrógeno. Por lo tanto, acá la respuesta correcta del ejercicio 9 es 2-bromopentano y 3-bromopentano, porque las dos posibilidades son factibles de producirse en esta reacción. Muy bien, vamos con el 10. Nos dice, 45 gramos de un alquino se somete a polimerización, haciéndose pasar por un tubo al rojo vivo. Vamos con el 10. Nos dice, 45 gramos de un alquino se somete a polimerización, haciéndose pasar ese gas por un tubo al rojo vivo, obteniéndose un cicloalqueno de 6 carbonos que presenta un enlace pi gigante, y a partir de él se puede obtener anilina, fenol o tolueno. ¿Qué cantidad de producto se obtuvo si la reacción se produjo con un rendimiento del 80%? Como siempre, en los ejercicios de estequiometría hay que, primero, reconocer la reacción para poder después anotar correctamente los datos y no confundirnos, y ordenarnos respecto a los pasos que vamos a hacer primero para después poder ir a calcular. En este caso, la reacción que tenemos es un método de obtención de benceno a partir del etino. Por eso nos dice que es un alquino que se somete a polimerización, nos dice que se hace pasar por un tubo al rojo vivo, que es una típica descripción de esta reacción, y al decirnos que se obtiene un cicloalqueno de 6 carbonos con un enlace pi gigante y que a partir de él se pueden obtener anilinas, fenol o tolueno, que son derivados funcionales del benceno, nos está dando las pistas para darnos cuenta que estamos obteniendo benceno. Entonces, planteamos la reacción, en este caso balanceada, en 3 moléculas de etino nos dan una molécula de benceno. Recuerden que el único alquino que se puede utilizar para esta reacción es el etino, porque por polimerización nos da el benceno. Cualquier otro alquino que usemos no nos va a dar el benceno. Y ahora vamos a los datos. ¿Qué es lo que nos pide calcular y qué datos nos da? Nos pregunta la cantidad de producto, es decir, la cantidad de benceno que se obtuvo cuando la reacción tuvo un rendimiento del 80%. Y también nos da como dato importante que hay 45 gramos del alquino, es decir, 45 gramos de etino. Entonces, vamos anotando bien los datos. Acá los tenemos. Incógnita, masa de benceno que vamos a obtener.
con un rendimiento del 80%. Masa del alquino, en este caso del etino, que usamos para producir la reacción, 45 gramos. Y siempre en estequiometría, cuando nos piden calcular una masa de una sustancia o nos dan la masa de una sustancia como dato, sí o sí tenemos que ir a calcular las masas molares de esas sustancias para poder hacer las conversiones correctamente, ¿sí? Porque la masa molar es lo que nos permite traducir ese componente estequiométrico de la reacción balanceada ajustada correctamente a relaciones de masa. Sin la masa molar eso no lo podemos hacer. O sea que siempre que nos den un dato de masa o nos pidan calcular una masa, necesitamos averiguar la masa molar. En este caso, masa molar del etino, 26 por mol, y masa molar del benceno, 78 gramos por mol. Luego de tener los datos y la reacción balanceada, nos podemos ordenar y pensar, ¿cómo hacemos para calcular correctamente la cantidad de producto que vamos a obtener con un rendimiento del 80%? Cuando nos da el rendimiento, lo primero que tenemos que calcular es el producto teórico. ¿Cuánto producto vamos a obtener si el rendimiento hubiera sido del 100%? Y después dejamos la estequiometría de lado y con ese resultado calculamos simplemente un porcentaje. En este caso, el 80%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero averiguar cuánto benceno podríamos haber obtenido con un rendimiento del 100%, por eso producto teórico, a partir de estos 45 gramos de etino que nos da. Y después, ese resultado, producto teórico, lo usamos para calcularle un porcentaje, en este caso el 80%. Siempre en ese orden, porque el rendimiento se calcula sobre producto. Entonces, cuando me piden calcular un producto real, que es lo que realmente obtuve, lo hacemos al final, ¿no? Primero producto teórico y después el producto real. Entonces, vamos a calcular. En este caso, lo hemos hecho con un factor unitario, que nos parecía más rápido con los propios para verlo, pero se puede hacer tranquilamente con una regla de 3. Eso cada uno lo maneja de la mejor forma, como mejor lo entiende y como más rápido y mejor le parezca. Ahí hay total libertad. Recuerden, siempre en química no hay una sola forma de resolver los ejercicios, pero acá lo planteamos con factor unitario. Entonces, dato que tenemos, 45 gramos de tino. Convertimos a moles. 26 gramos de tino es un mol. Acá gramos de tino se me va con gramos de tino. Me queda en mol. Después, 3 moles de tino me producen un mol del benceno. ¿Ven? Esta relación estequiométrica que estamos haciendo acá. Entonces, ya cancelamos mol de tino con moles de tino. Recuerden que el factor unitario siempre va cancelando unidades arriba y abajo para hacer todo el cálculo de U. Después, ya averiguamos cuántos moles vamos a obtener de benceno y convertimos. Un mol de benceno pesa 78 gramos. Acá mol de benceno se me cancela con mol. Y ahí logramos hacer toda la relación estequiométrica. Fuimos cancelando relación con relación, hicimos a partir de estos 45 gramos, convertimos a moles, sacamos la relación estequiométrica, que es la que tenemos acá, voy a marcarla con rojo para que lo vean mejor, 3 moles de etino, mol de benceno, y luego ese resultado lo convertimos en masa de benceno. Y esto nos da como resultado 45 gramos de benceno. Es decir, que a partir de 45 gramos de tino obtenemos 45 gramos de benceno. Pero ese es el producto teórico. Hay que calcularle el 80%, porque me dice el ejercicio que tenemos un rendimiento del 80%. Entonces, si el 100% son 5 gramos, el 80% serán 36 gramos de benceno. Y esa es la respuesta correcta. A partir de 45 gramos de etino, con un rendimiento del 80%, obtenemos 36 gramos de benceno, que es el producto de esta reacción. Espero que les haya servido el modelo de examen. Recuerden siempre, los modelos de examen son muy útiles para orientarnos en el estudio y para prepararnos mejor para el examen. Acuérdense que la semana que viene tenemos el primer examen de orgánica, que incluye química del carbono, hidrocarburos, aromáticos, alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos y cetonas, hasta cetonas incluidas, o sea que ácidos no se incluyen en el examen, y va a ser muy parecido a este modelo de examen. Así que
repásenlo, ténganlo en cuenta y éxitos en el examen la semana que viene.